Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra última clase. Ya la semana que entra nos veremos, pero para dar respuesta a su examen final, ver si hubiera alguna duda respecto a pues lo que estuvimos revisando a lo largo de este primer semestre que ya terminan. Y todavía nos falta un tema que pues vamos a abordar a continuación. En realidad es un tema muy extenso que en los siguientes semestres van a seguir revisando y que van a darse cuenta de la importancia que es detectar sobre todo las variables confusoras que puedan encontrar en sus proyectos. ¿Qué revisaron? ¿Qué tuvieron oportunidad de ver acerca de las variables confusoras o a qué se refiere? ¿Cuál es la definición de una variable confusora? ¿Qué han leído en sus trabajos ahorita que ya los están realizando y seguramente ya tienen mucho más claro hacia dónde tienen que ir sus investigaciones? ¿Qué pueden decirme acerca de la confusión? Entonces, eh, menciona que cuando las variables, en este caso confusoras, tienen relación directamente con la exposición y el resultado. En este caso, había leído como ejemplo el riesgo cardiovascular. Si yo quiero asociar el riesgo cardiovascular con, por ejemplo, los pacientes que consumen alcohol y si uno de los pacientes consume aparte o fuma o tiene el índice tabáquico alto, pues ya también tiene un riesgo de exposición pues, por el tabaquismo. Y eso sería como confusora porque sabemos que el tabaquismo pues, nos puede causar como tal es un alto riesgo cardiovascular. Ok, ojo ahí porque esto que nos está diciendo Ángeles, más que confusión, es interacción. Entonces, tenemos estos dos conceptos, de hecho también vamos a revisar interacción en un ratito más. Y la confusión tiene características muy específicas. Una de las más importantes es que sí se relaciona con el desenlace, pero también existe una relación con la exposición. Y esta variable agregada no está en el camino de la causalidad entre la exposición y el desenlace que estamos investigando. Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de esto. Ya durante estos meses estuvimos revisando algunas maneras de que para nosotros como investigadores, pero también para quien está revisando un texto o un artículo, se puede evidenciar si existe o no existe asociación. La manera, pues probablemente más sencilla, más objetiva, es a través justamente de estas medidas de asociación que hemos estado dilucidando, el riesgo relativo y el odds ratio, dependiendo del diseño metodológico en el que estemos enfocados. Prácticamente estudios transversales, estudios de casos y controles nos van a dar como medida de asociación o R, mientras que los estudios longitudinales, cohorte y ensayo clínico, pues nos van a permitir calcular directamente el riesgo relativo porque podemos determinar la incidencia del desenlace o la enfermedad. Y eso es básicamente la asociación, cuando nosotros podemos determinar que existe un desenlace incrementado en la posibilidad de su ocurrencia respecto a un factor de exposición. Puede ser se me fue la palabra, una maniobra que incluso directamente el investigador le esté asignando, pero esta asociación, pues tenemos forma de medirla de manera muy concisa, muy contundente. Sin embargo, también ya hemos establecido que no todas las asociaciones son causales. Puede haber algunas asociaciones que se produzcan incluso por el azar o de manera espuria. Y nosotros tendremos que revisar si efectivamente existe o no existe una asociación o si el desenlace que estamos viendo relacionado con esa exposición se debe a otra razón. Y aquí, una vez que ya tenemos este resultado de asociación, nuestro riesgo relativo, nuestro OR está por arriba de la unidad o está por debajo de la unidad para los factores protectores,
La siguiente pregunta es si esta asociación que nosotros estamos observando es causal. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Erika tenemos como exposición el conteo plaquetario y como desenlace el desarrollo de demencia, ¿cierto? Y puede ser que ella encuentre una asociación y determine que efectivamente los pacientes que tienen plaquetas más bajas tienen una mayor probabilidad de que ocurra este desenlace. Pero ahora la segunda tarea será determinar si existe plausibilidad biológica, si realmente se cumplen todos estos criterios de causalidad que hemos estado revisando con antelación. Particularmente, pues estas consideraciones que hace Bradford Hill nos permiten darle mayor énfasis a que realmente esta asociación sí tenga un componente causal. De todos los diseños metodológicos que nosotros tenemos, pues prácticamente los estudios longitudinales en los que nosotros podemos dar un seguimiento puntual a los participantes y verificar que el desenlace ocurre después de la exposición y que se cumplen ciertos parámetros, son los que nos permiten identificar causalidad con claridad. Casos y controles, el ensayo, perdón, el estudio transversal nos puede generar una hipótesis primero de asociación y posteriormente de causalidad. Y casi todos los estudios que tienen estos diseños metodológicos que dicen sus conclusiones. Se requieren diseños más robustos para poder confirmar estos hallazgos y esa es la razón por la cual sí necesitan, porque sí necesitamos un componente longitudinal para poder identificar la causalidad. Entonces, pues prácticamente aquí lo importante es tengan cuidado al momento de hacer interpretaciones, no todo riesgo relativo por arriba de la unidad y no todo R por arriba de la unidad implican que realmente exista una causalidad. Es uno de los criterios. ¿Se acuerdan cuál de los criterios de Bradford Hill tiene que ver con esta relación entre riesgo relativo y OR? ¿Cuál de los puntos que hemos estado revisando cuando entregaron su tarea de causalidad? Fuerza de asociación, plausibilidad. Ajá, asociación y particularmente nos dice, ¿no? La fuerza de asociación. Pues la fuerza de asociación es la que podemos nosotros determinar a través de estos parámetros de asociación. Ahora, la causalidad puede ser directa o indirecta. La directa, pues es donde este factor directamente se relaciona con el desenlace que estamos tratando de investigar. La indirecta es donde existen pasos adicionales intermedios hasta poder llevar al desenlace. Es lo que muchas veces en algunos artículos, particularmente médicos, le llaman como primer hit, segundo hit o lesiones agregadas, ¿no? Asociadas a pues este factor que inicia toda la cascada de eventos que lleva finalmente al desenlace. Eh, Vamos a revisar entonces que cuando nosotros vemos una asociación, generalmente lo hacemos a través de estas medidas que ya conocemos para especificar si la exposición se asocia o no se asocia con nuestro desenlace. Pero resulta que pueden existir factores confusores. ¿Cuál es la característica del factor confusor? Se relaciona con la enfermedad. ¿De qué forma? Causa la enfermedad y además se relaciona con la exposición, pero no de manera causal. Ujú. Y no está en el camino de la causalidad entre la exposición y el desenlace. Entonces, este factor es un factor independiente, un factor adicional que podría estar causando la enfermedad y que a su vez podría asociarse con la exposición que nosotros estamos evidenciando. Entonces, en este ejemplo que poníamos respecto al trabajo de Erika, Erika, ¿has identificado hasta el momento algún factor confusor o con esto que estamos platicando, te viene a la mente algún factor confusor en este momento que se asocie con demencia, es decir, que cause demencia, porque es una de las características de las variables confusoras, y que se relacione con la exposición, es decir, con trombocitopenia?
Mm, que tenga esa relación con trombocitopenia, no, no he identificado alguna. ¿Alguna que se les ocurra? Ayudemos a Erika. ¿Algún factor asociado con trombocitopenia y que además cause demencia? ¿Cuál, Lina? Pues la edad, ¿no? A lo mejor edad mayor de cierta. Ok, de hecho la edad es uno de los factores confusores más importantes en muchísimos de los desenlaces que ustedes tienen como desenlaces de interés. Aquí habría que revisar si efectivamente la edad está asociada o no a trombocitopenia. ¿Qué opinan los geriatras? ¿Podría ser o no? No está asociada a la edad. No se asocia a la edad. Ok, ¿a la demencia Mm, por sí sola? por sí sola todavía se está investigando. No Ok. hay muchos estudios. Muy bien. Entonces, bueno, es una sugerencia. Les digo, la realidad es que la mayoría de los desenlaces que nosotros medimos en el área clínica, mortalidad, por ejemplo, o pronóstico, la edad es un factor muy importante. Y ahorita lo vamos a revisar. Por lo tanto, ¿cuándo podemos hablar de confusión? Nosotros vamos a tener una exposición A que causa la enfermedad B y puede ser que exista un factor confusor cuando este factor, al que se le llama generalmente X, es un factor de riesgo conocido para la enfermedad B y además se asocia con la exposición, pero no es resultado de ella. Vamos a poner algunos ejemplos y esto teniendo siempre presente que asociación no implica necesariamente causalidad, forma parte de, pero no es algo que se produzca de manera sine qua non. Aquí encontramos una asociación entre el aumento de consumo de café, perdón, el consumo de café aumentado y el aumento de riesgo de cáncer pancreático. ¿Pudiera tener plausibilidad biológica? Posiblemente, ¿no? Tendríamos que ir a investigar, determinar si el café contiene ciertas sustancias que quizá pudieran incrementar el riesgo de cáncer pancreático. Pero resulta que cuando se está haciendo el análisis de los resultados, se determina que los pacientes que consumen cantidades más altas de café también tienen una mayor probabilidad de ser fumadores. No quiere decir que el consumo de café por sí mismo haga que los pacientes fumen, ni tampoco que los pacientes que fuman, ya solo por esa razón, tengan que consumir cantidades más altas de café. Pero sí sabemos que el tabaquismo se asocia directamente con cáncer de páncreas, ¿no? Entonces aquí tenemos una variable confusora, que es el tabaquismo. No está en este camino de causalidad entre el consumo de café y el cáncer pancreático, se asocia como exposición a nuestro desenlace y también se relaciona con la exposición que estamos investigando, pero sin ser un factor causal de esta exposición inicial, ¿vale? Pues con este ejemplo queda un poquito más claro de qué es un factor confusor. Vayan identificando también cuáles son sus factores de exposición y sus desenlaces para que puedan identificar confusores. Lina, en tu proyecto, por ejemplo, ¿la edad sí podría fungir como un factor confusor? Sí, ¿Por qué? A ver, sí, platícanos, claro. recuérdanos un poquito de tu trabajo y platícanos por qué. Bueno, lo vamos a cambiar un poquito. Ajá, Lo vamos a cambiar un poquito, pero la idea es dar un tratamiento de estimulación ovárica para inducir la ovulación y vamos a ujú, poner un medicamento de disparo para ver si se eleva el pico del LH y lo vamos a medir en sangre. Entonces, obviamente, pues sí, a lo mejor, pues sí, la edad puede influir bastante porque los niveles hormonales no van a ser iguales en las mujeres más jóvenes que en las mujeres como más grandes. De hecho, pues los ujú. niveles basales, pues pueden ser como diferentes. Entonces, los parámetros hormonales van cambiando con la edad. Entonces, sí, sí puede ser un impacto, bueno, o sí puede haber una diferencia importante en las pacientes jóvenes con las más grandes.
¿Ok? ¿Y cómo podrías tú tratar de reducir ese efecto que estás viendo por este factor confusor? Pues uno es yo seleccionar como al grupo de pacientes que estoy, que espero, ¿no? Bueno, como buscarlas que sean del rango más preciso de edad Ujú. para evitar como el factor confusor, o sea, que todas sean menores a cierta edad. Ok, ese es uno. En los criterios de inclusión, cuando nosotros estamos seleccionando a nuestra muestra, determinar de forma muy específica qué participantes vamos a incluir y de qué otra manera podríamos controlar la confusión. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué les han dicho en otras materias? En los artículos que hemos revisado hasta ahora, también en algunos eh, generan ciertas estrategias para limitar la confusión. La Mm, estratificación. Ajá. Exacto, la estratificación, ¿vale? Entonces, como dice Manuel, la estratificación, al momento de que nosotros ya pasamos al análisis de datos, es una de las herramientas más interesantes y más importantes para poder decidir si existen o no variables confusoras asociadas. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí nos pone un estudio de casos y controles con 100 casos, 100 controles y de esos tenemos 48 expuestos y por acá tenemos 152 no expuestos. ¿Qué opinan? ¿Tenemos o no tenemos una asociación entre la exposición y el desenlace? ¿Cómo sabemos? ¿Qué hacemos? A ojo de buen cubero, tenemos herramientas para poder determinarlo. ¿Cómo le hacemos para saber si hay asociación entre la exposición y el desenlace? ¿No? Sí lo saben, no me hagan sufrir. Pues, pues aquí la prevalencia, UR, Número de casos. Ok, prevalencia no podríamos calcular aquí porque es un estudio de casos y controles. Yo ajá, decidí como investigador que iba a tener 100 casos y 100 controles. Entonces incidencia. mi prevalencia va a ser del 50%. Incidencia tampoco puedo porque Incidencia. nuevamente tengo 100 casos, 100 controles y yo decidí que así se Sí, sí, iba sí. a generar la selección. Entonces acuérdense, casos y controles no puedo determinar ni prevalencia ni incidencia. Lo único que puedo Ujú, calcular son pseudotasas, ujú, pero sí puedo calcular una medida de asociación. ¿Cuál? Observación. Exacto, ¿no? Razón de ujú, momios u odds ratio. Entonces vamos a ujú. calcular aquí el OR de este desenlace con esta exposición. ¿Cómo lo calculamos? Ahí. con los productos Fórmula. cruzados. Productos cruzados. A por D entre B por C. Ujú, Entonces aquí vamos a poner 30 por 82 y esto lo vamos a dividir entre 18 por 70. ¿Cuánto les da? 30 por 82 nos da 2460. 18 por 70. ujú. Ujú. ¿Cuánto les dio? ¿Sí? ¿Les dio lo mismo que a mí o no? 1.95, sí. 1.96. 1 punto, sí, 1.9. 1.95. Sí. Excelente. Entonces, ¿qué significa? Ah, ¿a dónde se fue? Mm, Se borró. Bueno, es 1.95. ¿Qué significa ese OR de 1.95? ¿Existe o no existe asociación entre el desenlace y nuestra exposición? 1.95. ¿Hay asociación? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano.
¿Quién Yo dice? digo que sí, Sí, ok. ¿Quién porque dice es que mayor no? al 1. ¿Y los demás? Abstención, como el domingo. Bueno, Ujú. aquí a lo mejor nos falta información, ¿no? Tendríamos que preguntar, bueno, ok, sí parece haber una asociación positiva donde el grupo de casos tienen más riesgo de haber estado expuestos que el grupo de controles. Necesitamos nuestro intervalo de confianza al 95%. Supongamos que efectivamente el intervalo de confianza al 95% no atraviesa la unidad y podemos decir que sí existe una asociación entre la exposición y el desenlace. Pero resulta que cuando nosotros vamos a buscar otros factores que se pueden asociar con el desenlace, nos encontramos la edad, menos de 40 y más de 40 años, ¿no? Que a lo mejor podría ser el estudio del INE. Entonces, aquí nos dice que en los sujetos que tuvieron el desenlace, tuvimos justo la mitad, 50 menores de 40 años y 50 mayores de 40 años. Mientras que en los controles tuvimos un 80% de sujetos por debajo de los 40 años y un 20% por arriba de los 40 años. ¿Cómo podrían interpretar esta información? Pues a lo mejor pudiéramos, bueno, pudiera pensar que es un sesgo de selección, ¿no? O sea, no. Ok, pudiera ser un sesgo de selección, pero también pudiera ser otra cosa. ¿Qué pudiera ser? Que quizá... Supone que los dos Ajá, tienen que adelante. ser relación 1 a 1, 2 a 1, ya sé. Aquí probablemente pues un problema fue que no hicieron pareamiento, ¿no? No seleccionaron a los controles con las características más similares posibles a nuestros casos, pero ya está así la información. Entonces la pregunta es, ¿la edad se asocia al desenlace? La única forma en la que podemos saber esto de manera un poco más precisa es nuevamente determinando el OR ahora para edad. Entonces vamos a calcular este OR de 50 por 20 entre 50 por 80. Y esto nos dice que aquí tenemos 1000 entre 0.25. 4. ¿Cuánto? 0.25. 0.25. Perfecto. Entonces, ¿qué opinan ahora con este resultado para edad menor a 40 años? Que no hay ¿Hay asociación, asociación o no hay asociación? que no hay. ¿No hay asociación? Manuel, ¿qué opinas? ¿Hay o no hay? Pues yo digo que menor a 40 años sería un factor protector, ¿no? Ok, es un factor protector, pero ojo, si hay asociación, la asociación es que la exposición disminuye el riesgo de desenlace. Entonces, Mm, aquí asociación implica aumento de riesgo o reducción de riesgo, las dos posibilidades. Entonces, aquí sí hay una asociación, de hecho es una ujú. asociación negativa que nos dice que los sujetos que tienen menos de 40 años tienen una menor probabilidad de presentar el desenlace. Vamos a ver qué ocurrió entonces con este ejemplo cuando vamos a determinar la exposición y la edad. Acuérdense, esta primera tabla fue para ver el desenlace y la edad, y esta es la exposición y la edad. Entonces aquí nos ponen que de menos de 40 años tuvimos 13 expuestos, 117 no expuestos, y de más de 40 años tuvimos 35 expuestos y 35 no expuestos, con una frecuencia o una probabilidad de exposición
del 10% en los menores de 40 años y de 50% en los mayores de 40 años. Entonces aquí, ¿cómo podemos interpretar? A mayor edad, mayor probabilidad de exposición. Exactamente, ¿no? La edad parece estar implicada con la exposición. Los sujetos de más de 40 años tienen mayor posibilidad de haber estado expuestos. Y aquí, entonces, estamos encontrando un factor o una variable confusora, donde la edad cumple con este criterio, se asocia con la exposición, también se asocia con el desenlace. Pasa mucho o pueden encontrar este ejemplo frecuentemente en patología oncológica, ¿no? En cáncer de colon, por ejemplo. Entonces ahí podemos tener la edad como un factor o una variable confusora que a su vez se puede asociar con otras exposiciones. Quizá la dieta eh, mediterránea, que por supuesto lleva más tiempo de ocurrir en pacientes con más edad que en los pacientes más jóvenes, pero por sí solo la edad es un factor que puede condicionar un incremento en el riesgo de este desenlace. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya habíamos mencionado y Manuel nos había dicho, podemos hacer una estratificación. Ustedes seguramente van a tener que realizar esta estratificación para poder controlar esas variables confusoras que puedan encontrar. Entonces, en este ejemplo específico, tendremos que dividir a los sujetos en menores de 40 años y mayores de 40 años, tanto con la exposición como sin la exposición, que hayan desarrollado o no hayan desarrollado el desenlace. Y cuando se realiza este desglose o esta estratificación, encontramos que el OR en cada grupo es 1. Ahora sí, podemos decir que la exposición no se asocia con el desenlace. Lo que modifica el desenlace es realmente la edad, esta variable confusora, y por eso si ustedes tienen diferentes grupos etarios, como en el caso de Lina, a lo mejor en el caso de Erika también pudiéramos considerarlo, porque ¿a partir de qué edad vas a incluir pacientes, Erika? De 60 años. De 60. ¿Y tiene el mismo riesgo un paciente de 60 que un paciente de 90 de tener demencia? No, incrementa más a mayor edad. Ujú. Entonces, bueno, ahí habría que definir si realmente vale la pena hacer esta estratificación, ¿ok? Ok. Manuel, ¿tú tienes algún factor que hayas identificado hasta ahora como confusor? Mm, Recuérdanos un poquito tu proyecto. los proyectos, vamos a ver la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con mieloma post-trasplantados. Ok, acuérdense que es supervivencia. Supervivencia libre de Ah, enfermedad en pacientes con mieloma post-trasplantados. Ok, déjenme ponerlo por aquí porque me es más fácil esquematizarlo. Entonces, nuestro estado basal son pacientes con mieloma. mieloma. Ajá. Ay, muy bien. Después vas a ver la supervivencia libre de, libre de enfermedad y tu exposición a maniobra. La maniobra es comparar sobre, bueno, el nivel de respuesta que tiene Ujú. por el trasplante, Post-trasplante. nivel de respuesta previo al trasplante. Ah, previo. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestro estado basal, maniobra y desenlace, donde lo que quiero ver es la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con mieloma y la exposición al nivel de respuesta previo al trasplante. ¿Qué opinan? ¿Tendremos aquí algún factor confusor?
que se asocie a el nivel de respuesta previo al trasplante y también a la supervivencia libre de enfermedad. ¿Hay alguno que identifiques, José, por aquí? ¿Podría ser la gravedad o la severidad del mieloma? Perfecto. Efectivamente, Recuerdo que mencionaron. a mí también se me ocurre que esa puede ser la principal variable confusora que vas a tener, Manuel, porque digo, ya tú lo decidirás, es muy probable que los pacientes que tengan, y no tengo idea de cómo se clasifica el mieloma, pero es muy probable que los pacientes que tengan un mieloma más avanzado o en un estado más grave, tengan primero una pobre respuesta al tratamiento y dos, tengan una supervivencia menor que los pacientes en estadios más leves. Entonces, efectivamente, esa es una variable confusora que vas a tener que controlar, ¿vale? Muy bien. Sí. Después tenemos otras estrategias con las que podemos controlar estas variables confusoras. Ya Lina nos había dicho, pues es que no hicieron un pareamiento adecuado. Efectivamente, tendríamos que hacer un pareamiento incluso individual o por grupo para disminuir el riesgo de que existan variables confusoras. Pero en el análisis de datos podemos hacer dos estrategias también. La estratificación, que es una que ya vimos, y la otra es el ajuste. El ajuste es con nuestros modelos multivariados, los cuales van a revisar mucho más a detalle en los siguientes semestres. Entonces tenemos la regresión lineal, la regresión logística, que nos permite establecer pues esos ajustes por otras variables que pueden influir en el desenlace. En el caso de Manuel, que nos va a hablar de supervivencia, pues posiblemente tenga que llegar hasta riesgos proporcionales de Cox para identificar claramente si la estratificación o el estadio de la enfermedad impacta también en el desenlace que está buscando. No se olviden, por lo tanto, de hacer sus estratificaciones de forma correcta. Este es otro ejemplo donde quieren buscar cáncer pulmonar de acuerdo a la urbanización de la localidad en la que vive el paciente, desde urbanizaciones establecidas hasta áreas rurales, pero pues obviamente esto hay que ajustarlo y hay que estratificarlo por un parámetro muy específico que es tabaquismo versus no tabaquismo. Y lo pueden además ustedes desglosar tanto como necesiten, no nada más en si fuma o no fuma, sino si fuma menos de un paquete por día, más de un paquete por día o un paquete por día tal cual. Esto lo vimos en el artículo de cáncer rectal, ¿se acuerdan? Y tabaquismo. Estratificaba a los pacientes de esta manera. Ustedes decidirán. Entonces, Lina ya decidirá si divide a sus pacientes en menores de 40, más de 40, o menores de 20 a 25, de 25 a 30, de 35 a 40 y más de 40. Ustedes deciden qué tan importante es hacer una estratificación mucho más concreta para poder llegar a sus resultados. Y vean aquí cómo, a pesar de que el cáncer pulmonar tiene una incidencia mayor en las ciudades que en las unidades rurales, pues definitivamente el tabaquismo se asocia también de manera muy importante con este desenlace, fungiendo como una variable confusora adicional. Entonces, bueno, pues prácticamente aquí para cerrar confusión, recuerden que si no tenemos en cuenta estas variables confusoras, los resultados que nosotros tengamos van a ser erróneos y las conclusiones a las que lleguemos probablemente hagan incluso que la toma de decisiones no sea apropiada. Ustedes piensen y consideren para cada uno de sus estudios, para cada uno de sus proyectos, todas las variables confusoras que pueden surgir. Si ustedes las identifican, después cuando hagan la presentación de sus resultados y cuando realicen su artículo, pues evidentemente van a tener una mayor probabilidad de que las conclusiones que realicen sean correctas, ¿vale? Y ya en estos últimos minutitos vamos a hablar de interacción.
Interacción, como nos decía Ángeles cuando empezamos, pues tiene que ver con la probabilidad de que se modifique el riesgo cuando nosotros tenemos presente más de un factor de exposición. Entonces, va a ser diferente de la incidencia que esperemos si estos resultados fungieran como efecto individual de cada uno de los factores de riesgo. Y tenemos dos tipos de interacción, así como existe una asociación positiva y una asociación negativa, también aquí vamos a tener una interacción positiva a la que se le llama sinergismo y una interacción negativa a la que le vamos a llamar antagonismo. Interacción positiva, se aumenta el riesgo; interacción negativa, se disminuye el riesgo del desenlace. Esta guía de, bueno, cómo tenemos que ir revisando nuestros resultados nos dice, el primer punto es si existe o no existe asociación, que si se dan cuenta es hasta donde vamos en este primer semestre. Ustedes ya con los riesgos relativos, las razones de momios, dependiendo del diseño metodológico que tengan, van a poder identificar si existe o no existe asociación entre una exposición y un desenlace. El segundo criterio y la segunda pregunta que se tienen que realizar cuando ya están realizando sus diseños, planeando su estudio y también cuando están realizando el análisis es si esta asociación que pretenden encontrar o que ya encontraron es real o si existe algún factor confusor adicional que se tenga que considerar. Y esta confusión la vamos a controlar en los criterios de selección, pero también al momento de hacer el análisis a través de la estratificación y a través del análisis multivariado para controlar esas variables confusoras. Y además, cuando ya pudimos establecer la respuesta a estas dos preguntas iniciales, tendremos que determinar si esta asociación permanece constante o se modifica cuando existe una tercera variable. Si la asociación está manteniéndose sin cambios, no existe interacción, pero cuando hay una modificación en la probabilidad del riesgo cuando se agrega una variable adicional, entonces tenemos interacción. El ejemplo que nos ponía Ángeles es bastante claro. Tengo pacientes con riesgo cardiovascular, ¿no? Y aquí yo quiero saber si el tabaquismo se asocia con el incremento en el riesgo cardiovascular. Bueno, ahí tendremos ya una probabilidad de que ocurra este desenlace establecida de estudios que se hayan realizado previamente. Pero si el paciente, además de ser fumador, tiene también antecedente de alcoholismo, tiene obesidad, tiene dislipidemia y ya tuvo una enfermedad cardiovascular previa, pues ese riesgo se va a incrementar de manera exponencial. Y existen dos modelos que ustedes pueden revisar al momento de hablar de interacción. Uno es el modelo aditivo y el otro es el modelo multiplicativo. ¿Cómo van a seleccionar uno u otro? Pues dependerá de cuál de los dos explique mejor los resultados que están obteniendo. Entonces vamos a ver esta tablita de 2 por 2 donde en la primera casilla nos dicen que este es el riesgo que se presenta cuando no existe ni el factor A ni el factor B. ¿Qué podrían decir de esta casilla? ¿Qué nos traduce? ¿El riesgo en quiénes? Es el riesgo basal, ¿no? El riesgo en la población general, podríamos decirlo de esa forma. Y cuando yo tengo presente solo el factor A, de 3, ese riesgo se me va hasta 9. Cuando tengo presente solo el factor B, el riesgo se me va de 3 hasta 15. Entonces, ¿cuántas veces aumenta el riesgo el factor A? Pues, 3, ¿no? Y de este lado, ¿en cuánto se está incrementando el riesgo comparado con lo basal? 5.
¿ok? 5 veces o en unidades, 12 unidades. Entonces vamos a ver qué esperaríamos en la casilla D. ¿Qué opinan? ¿Cuánto se va a aumentar el riesgo en un modelo aditivo, es decir, de suma, cuando yo tengo presente el factor A y también el factor B? 8. ¿Cuánto? 15 En veces. teoría, lo que tendría que hacer es sumar. El modelo aditivo nos dice, tienes que sumar el riesgo del factor A más al riesgo del factor B. ¿Cuánto les da? 24. 24. Pero, ¿cuál es nuestro riesgo basal? 3. 3. Entonces, ¿aquí qué vamos a poner? 21. Exacto. Entonces, el riesgo aditivo de esta manera va a estar en 21. Nuestro riesgo atribuible va a ser 0 cuando yo no tengo ningún factor asociado y esa va a ser mi frecuencia basal. 6 para el factor A, porque 9 menos 3 nos dan 6. 12 porque 15 menos 3 nos da 12. Y cuando tengo los dos factores, ¿de cuánto va a ser mi riesgo atribuible? 18. 18. Exacto. Ahora sí, es de 18. Cuando mi modelo o mis resultados no se pueden explicar de esta manera, tengo otra posibilidad, el modelo multiplicativo, que ahora sí considera el número de veces que se incrementa el riesgo respecto a la basal. Ya habíamos visto que aquí eran 3, de este lado son 5. Entonces, ¿cuánto tendremos que poner en esta casilla cuando yo tengo presentes ambos factores? Voy a considerar el incremento del riesgo, ya sea del factor A o del factor B, y lo voy a multiplicar por mi otro factor. Entonces, el factor A, ¿cuánto aumenta el riesgo, dijimos? 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces 2. 3 veces. Exacto. Entonces, ese 3 lo voy a multiplicar por 15. ¿Y cuánto espero que se aumente mi riesgo? Hasta que va a ir aquí, en esta casilla. 45. Exacto, 45. Vean, entonces el modelo multiplicativo tiene efectos mucho más significativos en el desenlace porque no solamente es un efecto aditivo, sino que se potencia realmente el resultado que estoy obteniendo. En este caso, hablando de riesgo relativo, uno es mi no diferencia, es decir, aquí yo no tengo ningún factor de exposición. El factor A incrementa el riesgo 3 veces, el factor B incrementa el riesgo 5 veces y en conjunto, ¿cuánto me van a aumentar el riesgo? 8 veces. 8. Acuérdense que es multiplicativo. 15. Es 15 veces. 15. Exacto. 15 veces incrementa la probabilidad de que ocurra el desenlace. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es básicamente confusión e interacción. Es solamente empezar a tocar los conceptos para que ustedes los tengan en mente y se den cuenta de que no todo en la vida es tan fácil, porque ya que habíamos visto asociación, riesgo relativo, OR, y habíamos identificado que pues nuestras exposiciones y nuestros desenlaces están relacionados de manera estrecha, pues vienen estos parámetros que pueden modificar de manera importante las conclusiones que se hagan al momento de pues realizar un proyecto. Entonces, todos estos términos, todas estas posibilidades de análisis, la estratificación, los análisis multivariados, determinar si existe o no existe interacción, lo van a revisar en los semestres siguientes. Espero que se hayan quedado con muchísimas dudas, que tengan mucha intención de seguir aprendiendo. Créanme que el semestre siguiente es un semestre donde van a tener oportunidad de consolidar el análisis, sobre todo de sus proyectos,
y se van a dar cuenta de que existe una posibilidad muy grande respecto a lo que ustedes pueden hacer con sus trabajos de investigación, ¿vale? Nos vamos a ver todavía la semana siguiente porque vamos a revisar el examen, pero aprovechando que somos poquitos, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuándo quieren que se haga el examen? Generalmente lo dejo abierto 24 horas para que tengan posibilidad de individualmente responderlo, porque estamos en un posgrado, ¿verdad? Entonces, el examen final es un examen muy sencillo, no tocamos nada que no se haya revisado durante las sesiones y el objetivo es que ustedes identifiquen pues esos puntos que tienen que reforzar y también a mí me permite delimitar dónde tengo que hacer mayor énfasis para los siguientes semestres. Ujú. Entonces, ustedes me dicen qué día lo abrimos, puede ser entre semana, puede ser fin de semana, yo no tengo problema, pero sí tiene que ser antes del lunes, o sea, podría ser cualquier día de aquí al domingo, porque el lunes yo me dedico a calificar para que el martes les pueda estar entregando calificaciones y revisemos las respuestas del examen final. Espero que nadie se vaya extraordinario. Si alguien se fuera extraordinario, tendría que hacer ese último examen el martes siguiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué día les queda bien? Lo abrimos ahorita, terminando la clase, mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, ustedes me dicen. El jueves. Jueves, Manuel, El jueves está bien. jueves, Sí, José. jueves. Yo no puedo el jueves. Yo tampoco. Yo optaría mañana o el domingo. Mañana o el Mañana, domingo. Mañana mañana. miércoles. O Manuel, mañana miércoles. Ujú. Sí, está Yo bien, creo que el miércoles. domingo. Yo no puedo el fin de semana porque trabajo. Yo Manuel, tampoco ¿tú puedo. puedes Todo el día. mañana? Sí, mañana sí. Ok, Ángeles, por mayoría de votos. Mañana, ¿sale? Entonces, a partir de las 8 de la mañana lo van a poder encontrar en Classroom. Revísenlo, contéstenlo individualmente, porque les prometo que sí me doy cuenta cuando están trabajando en equipo. Y ahí mismo en Classroom tienen que subir las respuestas. Traten de verificar, leer correctamente y nos vemos de todas maneras el martes siguiente para entrega de calificaciones y para revisar las respuestas del examen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? No. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por su atención como siempre y nos vemos todavía la siguiente semana. Bye. Gracias, doctor. Bye. Nos vemos. Gracias, doctora. A ustedes, bye bye, buen día.